Hola, estimados estudiantes, esto es Teoría de la Imagen de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Eh, Les debía este webinar número 10, el cual vamos a hablar de algunas actualizaciones de las actividades, digamos, se reprogramaron, entonces pues vamos a mostrar algunas cosas acerca del foro de participación y si nos da chance, la actividad pautada como composición de ilusiones ópticas. Si no, pues lo tomamos para mañana, pero la idea es eso, para que vayan adelantando. Eh, a ver, voy a mostrar entonces la, el aula virtual de teoría de la imagen. Yo soy Mirza Uribe. Aquí tenemos entonces esta aula por aquí. Vamos a abrir acá. Entonces, actualización nueva, se me había pasado colocarles de ilusiones ópticas en el diseño gráfico, algo referido a eso, a esos conceptos. Como les he dicho en el Telegram, también la parte de ilusión óptica, que es parte de la percepción visual, ¿sí? Como la segunda parte, la coloqué así. También en los contenidos anteriores del segundo y primer corte, podríamos hablarlo de esa manera, también existe información al respecto de ilusión óptica. Por acá, pues ya no voy a colocar este, sino en la parte de abajo, aquí en la unidad número 4 de la memoria visual, donde también pues coloqué, les dejé por allí, entre videos, hay por allí un archivo de PDF que habla de la memoria visual, de sus tipos. Es bueno conocer estos elementos a nivel de lo que es como conocimiento o cultura del diseñador, del porqué de algunas cosas, comprender algunos elementos que influyen en el diseño. ¿Ok? Por acá el foro diseñadores. Entonces, quedaron dos actividades por tema de tiempo. Eh, Bien es cierto, estábamos hablando que, bueno, la mayoría está conmigo en varias materias del tercer semestre. Entonces, para estas, para lo que fue teoría de la imagen y otra adicional, que creo que es maquetas y modelos, pues solamente vamos a hacer dos actividades en este tercer corte por tema de tiempo. Entonces, el foro que decía participación es importante de 5% se aumentó al 20%, es decir, a 20 puntos, los cuales se requiere por parte de ustedes que sea de temas de importancia, de conocimiento, de aporte a lo que es teoría de la imagen, con respecto pues a las unidades 3 y 4 eh, a nivel de lo que es la ilusión óptica y memorias visuales. Había una actividad anterior, se había colocado como una guía informativa de la memoria visual, más que todo para eh, establecer el contenido de memoria visual, de esto de los conceptos y tipos de memoria. Sin embargo, pues lo que hayan adelantado de eso, pues puede estar perfectamente aquí para que lo compartamos en el foro de diseñadores o referencias al respecto de contenido, de esto que se habla, como les digo aquí en el foro, de teorías del diseño, de la imagen, de lo que sería esta teoría de la imagen dado a la identidad visual, a esto de las ilusiones ópticas, cómo llevarlo hacia el diseño y la memoria visual. Entonces, eso lo podemos colocar acá. De manera que esos aportes sean realmente de valor. Insistido en que no sea saludo, que si estoy de acuerdo, esas contestaciones pues son muy vagas. Eh, sí, está bien, digamos, pues dar como que ese apoyo moral, como quien dice, de que se leyó el contenido, pero la idea también es aportar. Entonces, los cinco tipos de participaciones se subieron a 4 puntos cada uno de este tercer corte, ya saben cómo hacer. Si participan en el chat de Telegram, pues lo pueden ubicar acá a través de una captura de pantalla, si comentan por los videos grabados en el canal,
de YouTube y agarran esa pantalla, a un pantallazo por allí, lo colocan aquí y explica más o menos de qué se trató su intervención. Si tienen videos relacionados, si hay enlaces relacionados, de repente un PDF que esté escrito al respecto de esto, pues también, si ustedes creen que pueden hacer algo, algún esquema de lo que es la memoria visual a través de un cuadro comparativo o un mapa mental de eso, pues también bienvenido es. Entonces, pues todos esos puntos serán tomados en cuenta. Eh, ¿Qué otra cosa? Entonces, pues valor total de la participación, 20 puntos sobre el 20%, la actividad abierta hasta el 14 de febrero. Recordarles también por acá, en teoría de la imagen, que en su totalidad de actividades que se tienen que hacer, tanto académicas, de eh, contenidos, lo que es el cumplimiento de los objetivos a nivel académico y el tema de la evaluación y el tema de entregas a nivel administrativo y todo aquello, finaliza todo esto el 18 de febrero. Por lo tanto, las actividades se colocaron hasta el 14, de manera que de chance de también de ir corrigiendo en la medida de lo posible de sus entregas, pues yo voy a ir corrigiendo todas estas semanas que quedan eh, y ya para el 14 pues finalizar por lo menos con un 95% de entregas de estudiantes. De repente, si hace falta algún tiempo porque, ok, faltó alguna información que llegó el 14 y ya están cercanas a la hora del cierre de las actividades, bueno, me pueden informar por el chat de Telegram y yo con mucho gusto abro la actividad. No para el 18, ojo, a lo mejor es para hasta el 15 más o menos poder entregar. En dado caso, sería ese rango. El 15 de febrero que cae miércoles, para poder entregar todo, verificar notas, todo aquello, de manera que haya tanto revisión por parte de ustedes cuando yo coloque las notas y bueno, y que quedemos, eh, digamos, que todo esté bien, todo esté acorde. Entonces tengo por revisar algunos chats, también participen en esto, ¿ok? Participen por allí. Pronto estaré revisando esto, probablemente sea fin de semana y voy haciendo, voy respondiendo. Asimismo, si yo voy dejando alguna duda al respecto de allí que no les entienda en el foro, pues ustedes me pueden responder allí y pues la participación vale, ¿ok? Eso por un lado. Tenemos en este tercer corte, unidad 4 de ese bloque, también la otra actividad que se reprogramó. Está en esta unidad 4 de memoria visual. Entonces, debajito de esto está composición de ilusión óptica, el cual puse modificada 20%. Si alguien hizo algo anteriormente y lo había colocado, pues ahí en la actividad que estaba, que no estaba completa de hecho, pero si hicieron algo lo pueden, por supuesto, colocar ahí en el foro de participación y se los valgo como bocetos, claro, explicando, justificando algunas cosas, pero sí es válido, pues. Si alguien había adelantado algo y estaba a punto de hacerlo, bienvenido es en el foro. Pero ya aquí ya están las especificaciones de cómo va a ser la manera de entrega de esta composición de ilusión óptica. Muy parecida a lo que hemos venido haciendo en el primer y segundo corte, eh, recuerden que en el primer corte pues fue un análisis, ¿sí? A manera de mapa mental, de, como de crítica hacia alguna imagen pues sacar esas teorías, hacer como el desglose de las teorías que utilizó esa, esa obra, en el segundo fue ya una composición con temas un poco más de teorías que ustedes lo aplicaran para que lo entendieran. Y aquí también, pero ya parte de ilusión óptica. Es ya otro concepto adicional, tratar de dar esa ambigüedad de lo que es la imagen a través de esa ilusión. Entonces, desarrollará una composición tomando en cuenta teorías de la imagen con énfasis en características de ilusión óptica. Cuando digo énfasis en ilusión óptica, pues es evidente que tiene que hacerse. También, por supuesto, pueden ayudarse de teorías de la imagen ya conocidas,
precisamente para que la ilusión óptica se dé, ¿ok? No sé si me explico con esto. Entonces, no es que van a olvidar lo que hicieron en el pasado, sino que tomando esos recursos de las teorías vistas, entonces va a aparecer esa inclinación o esa jerarquía en cuanto a ilusión óptica se trata en la composición. La composición necesariamente debe ser de su autoría, debe ser propia, debe ser inédita, innovadora. ¿Qué quiere decir? Que no van a tomar alguna que ya sea existente y la van a tomar para sí. No, no es eso. Eh, es justamente, de repente pueden tener las referencias y ayudarse de ellas, pero que sea propia, propia de ustedes, valga la redundancia. Entonces, materiales y técnicas a aplicar. Les recomiendo quizás que pudiera hacerse a través de técnica manual, ¿ok? De hecho, pues en tema de bocetación, pues es como más práctico hacerlo, expresar la idea manualmente, ¿sí? A través de un lápiz y luego pues van pensando, van aclarando un poco más la idea en el tema de la composición. Ahora, si a ustedes les parece que ese boceto que están haciendo, pues lo pueden incorporar a la parte digital, pues es válido, como dice ahí en técnica mixta. Pero si les apetece tener la técnica, por ejemplo, en el caso del collage, de ayudarse con material de reciclaje, pues también es válido. La idea es dar texturas, ¿sí? Texturas tanto táctiles como visuales. Por supuesto, la ilusión óptica, pues, es parte, en parte, pues, es textura visual. Y la textura táctil, pues, también ayuda a ese recurso. Entonces, un poco es la comprensión de, pues, de estos recursos a nivel técnico para poder llegar a hacer ese concepto de ilusión óptica. En el caso digital se puede, claro que sí, pero debe tomarse en cuenta pues todos estos elementos de las teorías de la imagen. Es un recurso a nivel, si se quiere, conceptual y por supuesto de aspecto formal para tener más justificaciones en el diseño. ¿Ok? Y que también puede tener cierto significado, cierta semántica en ese sentido. Eh, la parte si se quiere, de teoría de la analogía, de tomar en cuenta cierto contexto y expresarlo en un mensaje que pueda ser representado o dicho a nivel gráfico, pues es interesante. Entonces allí se cumple cierta ilusión óptica, dar esa remembranza a esos elementos de la cotidianidad y expresarlos, es el tema. Forma de entrega de la actividad a manera de presentación. Ustedes van a hacer una presentación, pueden agarrar un PowerPoint. ¿Qué van a hacer? Van a colocar una portada, van a incluir una portada donde esté el título de la composición. Ustedes le ponen el nombre, colocan su nombre y apellido, colocan mi nombre, por favor, ahí, que yo fui la que les mandé la actividad, arquitecta Mirza Uribe, lugar, mes y año en esa portada para identificar el trabajo. Eh, Van a colocar un registro fotográfico de ese proceso creativo que tienen ustedes en la elaboración. Es por ello que de repente los bocetos, todo eso, las técnicas, las herramientas, los equipos que estén utilizando, pues van allí en esas fotografías de proceso de creativo y de elaboración. Inicio, quizás dos intermedias, una casi al final, uno o dos casi al final, y pues incluyen una fotografía de los materiales y de ustedes trabajando. Allí ese proceso va a ser evaluado por 10 puntos. Luego, como cierre final de esa presentación, la composición en formato doble carta, es decir, o a tres, es decir, que debería verse, digamos, un poco más grande de lo que está presentando. Sugiero que el formato de presentación sea en carta, ¿sí? O sea, como formato, como tal, y la parte de la composición que sea un poco más amplia. A eso se refiere. Entonces serían 10 puntos en esa composición. Convierten en PDF y lo envían a la tarea. Recuerden que ese PDF
puede ser menor o igual a 20 megabytes. Si el archivo les pesa más de 20 megas, pues lo comparten un drive. Me avisan, yo no sé si dejé el cuadro de texto abierto, pero cualquier cosa me comentan. Entrega de la actividad, entonces hasta el 14 de febrero, 23 horas 59, se me olvidó colocarles aquí, pero esa es la idea. El valor de la actividad, 20 puntos, 20% del segundo corte. A ver, he hablado, creo que es suficiente de esto y no le he preguntado a el que está conectado, Rafael, alguna pregunta al respecto de la actividad. Vamos a revisar el chat. Ok, Rafael, como siempre, me dice que está todo claro. Entonces, bien, de todas maneras, cualquier duda que vaya surgiendo durante, digamos, la elaboración, eh, entonces, pues pueden irlo haciendo a través del Telegram. Eh, ¿Qué otra cosa? Del Telegram también, pues, por supuesto, dejarla en el foro de participación, una pregunta de interés, de collage. Ok, Rafael me dice que haré unas dudas respecto a mi propuesta de ilusión óptica. Claro, por supuesto. Pensaba hacer un edificio con collage, un dragón serpiente atravesándolo entre ventanas, dibujado. Pues sí, pudiera ser dibujado con fine liner. Eso sería digital, ¿no? Bueno, lo que puedes hacer es, por supuesto, trata de, ok, un rápido graph, ok. Sí, no hay problema. La idea es que también no hay problema, Rafael, lo haces en físico y luego lo que haces es sacarle una fotografía, ¿ok? Para que lo coloques en la composición, que habla de que no sea físico. No sé si no lo coloqué allí, pero sí, si lo hacen en técnica manual, necesariamente deben tomarle la fotografía a su trabajo y lo colocan. Por supuesto lo deben presentar, entonces eh, lo deben presentar en formato o utilizar el formato base de doble carta, o A3 o tabloide, como le gusten llamar. Sí, o sea, lo puedes digitalizar después si quieres, no hay problema. Pero si lo haces si se te hace más, digamos, tienes más rendimiento a nivel de la técnica manual y luego lo que los veas terminado, le puedes tomar una buena foto, no hay problema, es válido, es válido. ¿Ok? Ya con tomarle la foto, pues ya hay algo de digitalización allí, no hay problema. ¿Ok? De repente le toman la foto, si tú pre- piensas que de repente le falta algo de saturación en la parte con Photoshop o algo de edición, pues eso es válido, ¿ok? Simplemente pues lo muestras en el proceso de elaboración, es algo así. Si hay gente que de repente puede hacer esa composición un poco para tener el boceto, muestra el boceto y luego lo lleva físico, o sea, es decir, casi que va a trabajar en un 90% en digital, es lo que quiero decir. Entonces, pues se muestra todo ese proceso de cómo llegó a la parte digital. ¿Ok? Pero sí, yo pienso que no es partir de cero desde la computadora. No, no estoy segura de eso con este ejercicio. Está como complicado hacerlo, a menos que tengan una tabla con un lápiz, pero es que igual se necesita como que tener algo en principio a nivel no sé, de boceto. Entonces, si ustedes tienen el recurso de tabla digital y van dibujando con su lápiz digital, pues allí pues estamos trabajando un poco en la parte de bocetación, obviamente, pero entonces ese proceso debe verse para los que tengan esos recursos, esos equipos. Sí, dice acá, claro, en cuanto a texturas y bocetos, casi siempre se parte del físico. Sí, recuerda que hay texturas, tanto táctiles
como visuales. Las texturas visuales a veces también hacen esa sensación o crean esa sensación de táctil, ¿ok? Y sobre todo en este tipo de composición óptica que en cuanto a textura, por eso es que yo lo dejé allí, eh, hacen eso, hacen esa referencia a la textura visual. Cuando hay movimiento en la ilusión óptica, cuando hay ese cambio del objeto en esa ilusión óptica, allí se está creando una textura. O sea, ya estamos hablando de textura, y es una textura visual, necesariamente. ¿Ok? Ahí, por supuesto, hay un concepto de movimiento o lo que sería la teoría en cuanto al movimiento de la percepción visual, pero también nos da esa analogía a lo que es la textura táctil. Entonces, prácticamente lo que les escribí allí es algo como que retórico, o sea, que en sí mismo esa alusión óptica puede contener pues todos estos recursos. Entonces puede ser que con el collage se puede dar ese material táctil o esa textura táctil, pero también en la parte digital, también esa textura visual nos lleve a asemejar textura táctil. No sé si me explico con esto, pero creo que sí. Entonces, es eso. Bien, entonces, bueno, voy a pasar por acá. Sí, exacto, sí es una ilusión, no es una realidad. Sí, tal cual. Eh, Sin embargo, a veces esa ilusión tiende a dar como que esa remembranza, lo que decía yo de la analogía, ¿no? O sea, se puede hacer tratamiento así como que de una, pero pues, aquí pudiera ser como lo quieras llevar a nivel de sueño, ¿no? Pero el tema está que también puede ser que esa parte de la composición da esa sensación a que pasa algo que es como real. No sé si me explico. Que yo les abrí aquí, les tenía prometido un enlace de ilusión óptica en el diseño gráfico. Vamos a ver si nos abre un momentico por acá. Ajá, Rafael nos escribe en el chat. Sí, hay quienes lo llaman la gran ilusión, engañar al ojo del observador para que parezca real lo que ve. Tal cual, ajá. Eso sería algo como eso. Fíjate en la primera. Entonces, la ilusión óptica, en este caso, en la primera que se ve, hace como que se acerca, se aleja, pero realmente en el diseño se trató de eso, de darle como ese movimiento a través de elementos repetitivos, ¿sí? Este, que hacen que se crea esa ilusión. De hecho, ahí habla, las ilusiones ópticas son difíciles de comprender en sí mismas, pues implican ciencia y conocimiento de cómo funcionan junto con el cerebro y ojos para percibir el mundo que los rodea. Aquí hay otras ilusiones ópticas, el famoso tridente. Lástima que eh, no lo puedo, no se puede ver. Vamos a ver si lo abro en la página normal. Lo que pasa es que sale cortado, pero es como que el ojo le da el cierre a esto, pero fíjate que si analizamos la línea,
entonces aparece otra cosa. Vamos a hacerlo así. Empieza de una forma, se quiere forma circular, como una especie de cilindros en sus puntas, y luego cuando revisamos está eh, a nivel cúbico, ¿no? Entonces, ese sería el concepto, o bueno, un, un elemento que tiene esa ilusión óptica. Es como que el cambio de esa sensación de la percepción del ojo. Eso es lo que de alguna manera se quiere con respecto a la composición. No me ha abierto acá. A ver. Ajá, ya me abrió la página. Sí, entonces, fíjate, si yo muevo la página, hay un movimiento ahí y en realidad el diseñador o quien haya hecho esto hizo esto de forma muy estática, pero esa sensación de movimiento aparece y ahí es cuando hay un concepto de ilusión óptica. Entonces, el nutriente imposible es este de acá, que comentaba, ¿sí? Entonces, ese sería lo que hay que manejar, ¿ok? Movimiento ilusorio, este es buenísimo, porque pareciera que se estuviera como moviendo lentamente, no sé si lo estás percibiendo, y apenas son puntos, pero ¿qué pasó allí? Lo que con ese elemento de puntos, si nos ponemos a observar, tiene como que la sombra blanca de cada punto está en diversas direcciones y eso es lo que hace que se haga como que se está moviendo. No sé si me explico. Entonces es a través de esos recursos de quizás de sombra, de contorno, de la posición, de la repetición del elemento y eso que les decía que era la textura. Ajá, dice acá Rafael, sí, cuando se enfoca uno se mueve. Exacto. Entonces, fíjate que es una textura totalmente visual, si se quiere, porque es algo plano, pero da esa realidad también de como si estuviese en relieve, adicional pues a todo este movimiento que está pasando allí. Pero muy a propósito es por el tema de, si nos ponemos a detallar, es el movimiento que hay o la disposición en la ubicación de esa sombra blanca que tiene cada punto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace. O sea, es un tema de conciencia cuando el diseñador propone esto para crear este asunto del movimiento en algo bidimensional. Ajá, entonces fíjate, por tamaño se da la ilusión óptica como si fuese, estuviera más cerca el elemento o más lejano, ¿ok? A manera de, de perspectiva, si se quiere. Vamos a ver si hay otro por acá. También un juego de movimiento a través de ciertas líneas que están totalmente equidistantes en algunos casos y luego se va como cerrando. Pareciera que este, tuvieran esas distancias que no fuesen paralelas. Pero si observamos bien, todas las líneas están paralelas. ¿Qué pasa? El movimiento del blanco, de los cuadros blanco y negro, hacen como que esa sensación de que realmente no estuvieran paralelas, sino que se estuvieran acercando o estuvieran como distorsionándose, ¿sí? Se pierde ese tema de la equidistancia de las líneas paralelas, como si las líneas estuvieran así como, sí, como acercándose una hacia otra y por eso ese movimiento. Sin embargo, cuando lo estudiamos de cerca, la equidistancia existe, pero se logra a través de ese movimiento que dio el diseñador en este juego de alternabilidad de cuadros en blanco y negro. Exacto. Pero si los sacamos completamente, entonces resulta, si sacamos esos cuadros completamente o los cuadros negros, resulta que las líneas son totalmente paralelas, están equidistantes. No es que la hicieron a propósito curva. Ajá, puntos negros, si lo ven,
como que está digamos, este reticulado, pero el cerebro, no sé si ven estos puntos como si fuesen grises, con una estela, como que se, se amplía ese punto, ¿no? Entonces, en cada vértice de los cuadrados, pues se ve como que esa sensación de que estuviera el punto gris allí, que realmente no está dibujado, no está pintado, pero se observa como si fuesen unos puntos, tal cual como parece. Ajá. Parece como esta que parece una estela celeste, como si estuviese el fondo de otro color, y realmente es el cambio de línea, ¿no? La línea en negro con las líneas en azul, pareciera que el fondo, que el círculo, estuviera de otro color. Eso sería un recurso a nivel de la ilusión óptica. Esto es como una especie de ley de Gestalt, ¿sí? Que como les digo, en el contenido va a aparecer eh, como recurso de percepción, pero hay una ley de cierre. Entonces, allí se crea una ilusión óptica. A través de estos puntos no está dibujado el triángulo como tal a través de un trazo de línea, pero gracias a estos puntos en negro y esa abertura, pues da esa sensación de que se estuviera haciendo un triángulo allí, ¿ok? Ajá. Esta que es muy, muy utilizada de las flechas, que pareciera que las líneas tuviesen, las que están en horizontal, tuvieran diferentes medidas, pero realmente mantienen la misma medida todas, sin embargo la dirección de las puntas hace esa sensación de cambio, de aumento en su dimensión, pero la dimensión es la misma. Vamos a ver, observarla aquí, que ya la están marcando. Ese también es muy bueno porque es un movimiento ilusorio, como que los círculos que componen allí a nivel de fractal, los fractales también son elementos que tienen ese recurso de ilusión óptica. ¿Ok? También pudieran, ahora que lo veo, pudieran ayudarse con eso, con referencias de fractal. De todas maneras, mañana que tenemos el otro webinar, el webinar número 11, les doy algunas otras referencias de fractal que tienen esa connotación de ilusión óptica. También pudieran basarse en ese sentido, ¿ok? Tener estos elementos que donde hay movimiento, donde esos puntos eh, hacen esa retórica, esa textura, esas texturas como visuales, pero se van a lo táctil, de que ve como que está más alejado, como que hay una perspectiva allí. Aquí otras más ambiguas, lo que llaman figuras ambiguas, pato y conejo, ¿sí? Por este lado se observa algo y por otro lado pues se observa un animal y por el otro lado pues se observa el otro, ¿no? Muy recurrente también en la parte de ilustración, también pudieran ayudarse con respecto a eso. De repente lo que tú estás planteando del dragón que sale de un edificio, pudieras tener esta retórica, ¿ok, Rafael? En este sentido, para que sea como ilusión óptica. De todas maneras, mañana voy a también tratar de buscar referencias al respecto. El famoso jarrón o dos personas mirándose, vamos a ver aquí, pues el contorno de ella, de lo que hace el fondo, figura, fíjense que es un elemento de la teoría de la imagen que también lo vimos, pero la idea es que con este ejercicio que estén haciendo ustedes, pues sea eh, a color. De hecho, se puede hacer
figura fondo con un color blanco o con digamos el valor blanco y otro color que sea resaltado, o el fondo en negro y un color que contraste con el negro, no necesariamente tiene que ser el blanco, ¿ok? Pero entonces se ve o la copa o dos personas enfrentadas. Por acá había otra también que es muy famosa. En principio se ve como, no sé qué verán ustedes allí, pero es muy famosa, ¿no? Aquí se ve bueno, cerrando por acá. Entonces, mañana tenemos el 11º webinar. Revisen el contenido. Estaba mostrándoles lo que son las ilusiones ópticas, algunas tipologías que les compartí en, en la página que tienen por allí, que está ya montada en su aula y que está por aquí en el Telegram. Entonces, nos vemos mañana 7:40. Muchas gracias por su atención y participación.